Hola a todos, yo soy Andrea Giacobazzi. Hoy es el 12 de abril 2011 y estamos en Madrid con Blas Piñar López, que no necesita presentación, para hablar un poquito sobre algunos temas. ¿Qué recuerdo tiene usted de la Guerra Civil Española y de sus causas y consecuencias? Recuerdos muchos y además inolvidables. Yo era muy jovencito cuando empezó la contienda, tenía 17 años y tengo que recordar sobre todo la defensa del Alcázar de Toledo, porque allí como defensores estuvieron mi padre, que era militar, comandante de infantería, profesor de balística, y el padre de mi mujer, que era militar, pero ya retirado, pero que se incorporó inmediatamente a la fortaleza. Mi padre fue herido gravemente. Al final, cuando la liberación pudo reponerse, marchó al frente y tanto mi padre como el padre de mi esposa combatieron en el ejército de Franco hasta el día de la victoria. Por otra parte, recuerdo también a un hermano de mi mujer, que debía tener entonces como unos 20 años, que fue asesinado por los rojos en Toledo con otros 72, entre los que se encontraba el hijo del coronel Moscardó, coronel entonces, que capitaneaba la defensa de la Academia Militar, y el deán de la Catedral de Toledo, que por cierto se ha encontrado su cadáver totalmente incorrupto no hace mucho tiempo. De forma que son recuerdos inolvidables que pusieron de relieve que todavía España se conservaba como reserva espiritual de Europa, y en una época en que la paganización iba avanzando, España todavía fue fiel a sí misma y por consiguiente a su pasado histórico, reencontrándose con la victoria a la propia nación española. ¿Puede darnos una opinión sobre el significado de la transición y sobre el modelo de Estado que se ha expresado en el franquismo? Bueno, son dos preguntas a las que me gustaría contestar con precisión y también con brevedad. Vamos a ver, la transición en España tuvo tres vertientes. Una vertiente eclesial, que fue para mí más importante, y el germen de las otras dos transiciones. La transición política, que naturalmente se llevó a cabo por un entendimiento entre el catolicismo liberal, que actualmente había dado ministros a los gobiernos de Franco, y por otra parte con la oposición al 18 de julio y a la victoria nacional, tanto del exterior como del interior. Después hay una transición ya política como consecuencia de la transición eclesial, y finalmente una transición castrense o militar. La más importante y el germen es la transición eclesial, que se produce a partir del cambio de pontífice, es decir, al fallecimiento de Pío XII, que bendijo la cruzada repetidas veces, como pude demostrar documentalmente, y el advenimiento de Pablo VI, naturalmente impregnado de una cultura política completamente distinta. El encabecimiento de la tradición eclesial, que fue el germen de las otras dos, en España la encabezó el cardenal Tarancón, que pasó de ser un entusiasta fervoroso de Franco a dirigir esa transición eclesial, como digo, germen de las otras dos transiciones. El Estado y el ordenamiento jurídico, que se basa en una serie de documentos que son los principios del movimiento nacional y las leyes fundamentales, estaba en el marco de lo que era la política pastoral de la Iglesia Católica, y por consiguiente España declaró que la religión católica, independientemente de ser la verdadera, era aquí la religión tradicional de España, ya que España, en frase de Ramiro de Maeztu,
Jesús había sido históricamente el Cristo de los pueblos, por una parte para evangelizar y no para conquistar, y por otra parte a mantenerse fiel y unida al mortificado y por consiguiente a la Roma católica. El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, intentó un golpe de Estado. Usted estaba en el Congreso de los Diputados. ¿Puede decirnos algo sobre aquel día? Sí, mire, en primer lugar, no es un golpe de Estado. Decir que es un golpe de Estado es algo que el régimen actual, es decir, el subsiguiente, la transición política, ha ido propagando para que cale la conciencia teledirigida de los españoles. No, no fue un golpe de Estado, fue un golpe de timón dentro del Estado, porque el Estado estaba naufragando y había que salvarlo. Y había que salvar también a la monarquía. Hay que tener en cuenta que la monarquía en España no existe. La monarquía en España no es más que un hombre y una corona. La monarquía es mucho más, tiene una estructura mucho más amplia y distinta que desgraciadamente no existe. No es la monarquía tradicional, ni siquiera la monarquía liberal, es una monarquía parlamentaria, de forma que el poder legislativo o la función legislativa se ha apoderado del poder legislativo, del poder judicial y se ha apoderado del ejecutivo. Es el Parlamento el que nombra el ejecutivo y es el Parlamento el que al Tribunal Supremo de Justicia lo nombra también. De forma que la monarquía en nombre y solamente la corona. Había que salvarlo. Y para eso ya se puede uno documentar fácilmente en una hemeroteca. Antes del famoso golpe de timón y no de Estado, ya se habla por parte de la gente que gobierna de que hace falta que haya un golpe de timón documentado. Y ese golpe de timón tenía que darlo personas militares, naturalmente, que fuesen leales al monarca, es decir, el general Bada, el general Villagarzay, los dos eran fidelísimos al monarca. Entonces uno se da cuenta de que para salvar al Estado que se forja por la transición y salvar a esa, entre comillas, monarquía, hacía falta ese golpe que dio el teniente con el Tejero. Lo que ocurre es que en el proceso que preside y se antepone al golpe de timón, hay factores que no se coordinan. ¿Por qué entra el coronel Tejero en el Congreso de los Diputados cuando el general Armada, que iba a presidir el gobierno, va a pedir el consentimiento del Parlamento para ser él elegido jefe de gobierno, cuando los que iban a ser ministros estaban sentados en sus respectivos escaños? Entonces, como Tejero, que no sabía qué gobierno iba a formarse, en que estaban comunistas y socialistas, aparte de la gente que había gobernado con Franco, impide la entrada del general Armada. Y en ese momento es cuando se produce el auténtico golpe, que no es un golpe militar espectacular, un teniente coronel que está pistola en mano. Eso es muy bonito para la televisión. El golpe fue el golpe psicológico, de la intuición, del misterio de inteligencia. Y entonces se descompone todo. Y el discurso del rey, que se produce muy tarde, pues viene a oponerse a ese golpe de timón que iba precisamente a salvarle a él, a salvar a la monarquía. Esa es la realidad del 23 de febrero. Yo lo viví intensamente, estaba dirigiéndose en ese momento al nuevo jefe de gobierno, porque Adolfo Suárez, que pasó de ministro, secretario general del movimiento, a ser luego jefe del gobierno de Juan Carlos, se estaba diciendo en ese momento. Yo no llegué a votar, porque cuando entró Tejero, como era la votación por orden alfabético, antes de la P había votado el último de los que pudieron hacerlo. Sí. Usted fue miembro de la Asociación Católica de Propagandistas. Sí. ¿Qué papel político puede tener hoy la Iglesia Católica en España y en el mundo? Otras dos preguntas, sí. Vamos a ver, yo fui miembro de la Asociación Católica
nacional de propagandistas. Quiero decir que la palabra nacional ya desapareció, ya no son nacionales, son propagandistas católicos y nada más. Yo quería ser muy joven. Fui fundador del Centro de Estudios Universitarios, fundador del Colegio Mayor San Pablo. Y llegó un día en que yo advertí que dentro de la asociación había dos corrientes de opinión. Una que estaba presidida por su presidente Fernando Martín Sánchez Juliá, que fue procurador en Cortes en la época de Franco, muy buen amigo mío y muy franquista. Y había otra corriente que estaba dirigida desde el exterior por José María Gil Robles, que estaba en Portugal, me parece entonces, y que estaba ya en contacto con todos los que habían sido enemigos de Franco durante la guerra. Llegó un momento en que en la revista de la sección de propagandistas apareció un editorial en que decían, bueno, en síntesis, para comprenderlo, que estaban entre la España tradicional y la España, en fin, en que no querían dar una tradición. Es decir, en síntesis, que estaban entre José Antonio Primo de Rivera y la Pasionaria. Entonces yo me puse en contacto con el presidente para decirle que si esa era la opinión de la asociación, en fin, yo iba a darme de baja. Me dio explicaciones por teléfono, dijo que vendría a visitarme el director de la revista. La verdad es que no me dieron la razón, siguieron en esa línea y yo pedí la baja en relación de nacional, entonces no sé si ya no lo era, de propagandistas. El papel de la Iglesia en España, pues viste, como la transición eclesial ha hecho posible que la transición exista, pues hoy en la Iglesia, que está modificando parcialmente su postura, ha tratado de entenderse con el sistema. Mire, hasta el punto de que hay declaraciones que usted verá en el libro que pienso regalarle para que lo tenga usted en su poder y pueda leerlo con tranquilidad. Llegó a decir que los católicos podían votar a un partido marxista, ¿verdad? Esta opinión se sostuvo y yo tengo fotografías del abrazo cordial entre un obispo auxiliar de Madrid y Santiago Carrillo. Y tengo otra en que la Madre Monasterio de Montserrat pues está en unión de la Pasionaria. De forma que el papel de la Iglesia hoy es un momento difícil, porque no solamente se está produciendo un ataque a la Iglesia, sino al propio Cristo. Es decir, que no solamente hay una propaganda anticatólica muy intensa, tolerada con la complicidad a veces de altos destinatarios de la Iglesia y contra el propio Cristo. De tal manera que se están robando los coponios de los sagrarios y esparciendo por el suelo y en la calle las raras formas. La reacción de nuestra conferencia episcopal, yo no digo que sea nula, lo que es solamente tibia, y por consiguiente, hablando siempre del perdón, evidentemente la Iglesia es el perdón, fruto del amor, pero no es la Iglesia de la impunidad, porque la justicia es una virtud cardinal. Fíjese que Juan Pablo II, que era misericordioso, fue a ver al que intentó asesinarlo, pero no pidió el indulto para que se fuese a la calle.